Fernando de Fuentes nace en Veracruz el 13 de diciembre de 1894. México era gobernado por Porfirio Díaz, quien, bajo el lema positivista de orden y progreso, introdujo una modernidad capitalista en la economía, la industria, la ciencia y la cultura nacional, no exento de profundas desigualdades sociales que detonarían la Revolución Mexicana. 2 años después, en 1896, el cinematógrafo llega a México. De 1897 a 1911 se filmarán vistas de estilo costumbrista, catástrofes tanto naturales como humanas y actividades oficiales del presidente Díaz. De 1911 a 1922 se filman películas de temática revolucionaria. De 1917 a 1922 también los primeros intentos de industrializar el cine. De 1923 a 1930 vamos a encontrar un cine mudo ya de argumento, y de 1930 al 31 la presencia importante de Sergei Eisenstein en México, que, partiendo de la estética muralista y fotográfica, encauzó una estética fílmica en la producción nacional. Después de estudiar en Monterrey, Fernando de Fuentes se traslada a Luisiana, en Estados Unidos, para completar su formación en la Universidad Tulane, una institución privada, laica y que fomentaba en sus estudiantes la investigación. Los inicios de Fernando de Fuentes en el cine son como asistente de dirección en la película Santa de 1931 de Antonio Moreno, primera película sonora producida en México. Su estética visual, para presentar tanto la vida de la ciudad como de las costumbres del campo, serán una experiencia fundamental para su estilo posterior. Será durante la presidencia de Abelardo Rodríguez, que fue de 1932 a 1934, cuando Fernando de Fuentes codirige la película Una vida por otra de 1932 junto al húngaro John Auer. Debuta también como realizador con la película El Anónimo de 1932, un melodrama interpretado por Carlos Orellana y Gloria Iturbe, del que no se cuenta con película, negativo o copia alguna. Y también dirige El Tigre de Yautepec en 1933, con influencias del cine de Eisenstein, y es un filme de aventura que narra la historia de El Tigre, un niño que fue secuestrado por la banda de los Chacales, y cuando crece este niño se convierte en el líder de otra banda que se llama Los Plateados, y es ahí donde conoce a Dolores, a quien va a intentar conquistar. A inicios del periodo cardenista, que hay que recordar fue de 1934 a 1940, Fernando de Fuentes filma una trilogía sobre el tema de la revolución que será emblemática para el cine nacional. Me refiero a El Prisionero 13 de 1933, que aborda la historia de un borracho y mujeriego coronel que abandona a su mujer e hijo, pero más adelante, y sin saberlo, ordena el fusilamiento de su propio hijo. Otro de los filmes, el segundo filme de esta trilogía, es El Compadre Mendoza de 1933, que plantea una postura acomodaticia de un empresario que, apoyando tanto al ejército huertista como a las tropas zapatistas, intenta conservar sus privilegios y negocios. Finalmente, en la película Vámonos con Pancho Villa de 1935, narra la historia de los Leones de San Pablo. Este es un grupo de 6 revolucionarios que se unen a la División del Norte de Francisco Villa durante la Revolución, y a través del heroísmo en el combate, pero también las absurdas muestras de valentía entre ellos. Es famosa la escena de este grupo de revolucionarios, de los Leones de San Pablo, reunidos en la cantina, lanzando al aire la pistola cargada para que sea la suerte la que decida la muerte de uno de ellos, en esta absurda muestra de valentía que también se presentaba en estos grupos.
y por supuesto las enfermedades. Los integrantes del grupo van muriendo poco a poco en diferentes acontecimientos, pero también se va mostrando el desencanto por la causa revolucionaria. Mientras el primer filme es una crítica a la autoridad militar, a su carácter moralmente responsable, el segundo hace una crítica a la ambigüedad moral de un sector empresarial que solo sigue sus intereses económicos. Y el tercer filme muestra también el desencanto por la Revolución Armada de 1910. Una muestra de la diversidad creativa de Fernando de Fuentes es que, en medio de su trilogía de temática revolucionaria, realiza una película realmente interesante, El fantasma del convento, de 1934. Un filme de horror que narra la historia de la pareja entre Cristina, interpretada por Marta Roel, y Eduardo, interpretada por Carlos Villatoro, y su amigo Alfonso, interpretado por Enrique del Campo, quienes, perdidos en el campo, deciden pasar la noche en un convento cercano. Los intentos de seducción de Cristina hacia Alfonso se combinan con extraños sucesos al interior del convento, que por cierto tiene como locación el monasterio de Tepoztlán, y tenemos también la existencia de una celda clausurada por una cruz de madera que esconde el destino de un difunto monje que hará considerar las decisiones de Alfonso de aceptar estas insinuaciones de Cristina. En 1936 realiza Fernando de Fuentes una película fundamental en la cinematografía nacional porque consolida la industria del cine en México e inaugura una época de oro. Me refiero a la película Allá en el Rancho Grande de 1936. Este melodrama ranchero, inspirado en el teatro de revista, porque incorpora algunos gags de cómicos, en este caso en la película interpretados por Carlos López, conocido como Chaflán, y Emma Roldán. Aquí hay que decir que este mote de Chaflán se le da por la estructura ósea de su cabeza, de su cara, y también está ambientado en una idílica hacienda porfiriana de 1922. Alterna la trama con canciones interpretadas por el famoso Tito Guízar para contar la historia del hacendado Felipe, interpretado por René Cardona, y su caporal, José Francisco, que está interpretado por Tito Guízar. Una amistad que data desde su infancia, muy inculcada por el propio papá de Felipe, inculcándole al niño la amistad con el niño José Francisco, y que esta amistad va a ser puesta en duda por el amor de uno y cierto derecho de pernada del otro, es decir, de Felipe, hacia la joven y noble Crucecita, interpretada por Esther Fernández. La amistad de Felipe y José Francisco en la película muestra una visión contraria a la ideología revolucionaria y agrarista, ya que sus efectos históricos no están expresados en la trama. Es como si en la película estos fenómenos de la revolución, del reparto de tierras, nunca hubiera pasado en esta película. Resulta interesante observar cómo en la etapa sonora de nacionalismo cinematográfico, Fuentes participará de dos concepciones antagónicas. Por un lado, un nacionalismo liberal, con el filme Vámonos con Pancho Villa del 35, promovido por el propio cardenismo, y por otro lado, un nacionalismo conservador con el filme Allá en el Rancho Grande de 1936. Será esta última visión de lo nacional que consolidará la industria del cine y que le dará presencia a la producción mexicana a nivel internacional, ya que se estrenó en Estados Unidos con subtítulos en inglés y recibió el premio por mejor fotografía para Gabriel Figueroa en el Festival de Venecia en 1938. Se trataría entonces de este primer premio internacional que recibe una película mexicana en toda su historia.
En 1936 realiza Las mujeres mandan. Este es un filme muy interesante con fotografía de Gabriel Figueroa. Es una película que cuenta la historia de Isidro, interpretado por Alfredo del Diestro, un maduro cajero de banco que se enamora de Chayito Solares, una joven actriz de variedades interpretada por Marina Tamayo, quien lo persuade para robar el banco en el que trabajaba. Este filme recuerda de manera muy precisa la trama de El Ángel Azul de Stenberg, filmada en 1930.